Buenos días, República Dominicana, buenos días al mundo. Inicia este programa dominical Visión Política que se transmite a través de Super TV Canal 55 desde Santiago de los Caballeros y desde aquí para todo el país y el mundo a través de nuestras plataformas digitales. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Damos los buenos días a don Antonio Hernández, que está aquí con nosotros. Bueno, gracias al licenciado Meléndez, que siempre estuvo aquí en 4 domingos conmigo. Hoy la licenciada Amarely Baret Martínez, quien es la directora general de este programa. Un abrazo, licenciada Amarely, donde esté, y a su madre, doña Tulia Martínez, donde esté, que este programa siempre la felicita y le pide a Dios que me le dé salud. Y a todos nuestros amigos oyentes, este programa es un toque de queda, como dice la licenciada Amarely Baret Martínez, en esta vasta región del Cibao del país. También este programa, el relacionista público, lo transmite a varias personas en Europa y Estados Unidos. Tenemos, señores, muchos temas, licenciado Meléndez, que tratar en el día de hoy. Muchísimo, pero eso lo vamos a tratar después de la pausa. Regresamos.
Continuamos aquí en Visión Política. Don Antonio, muchos temas, como usted decía antes de la pausa, para tratar en el aspecto gubernamental, en el aspecto político, social, internacional. Muchísimos temas para debatir y compartir con los amigos televidentes. Vamos a iniciar, licenciado, con la visita del presidente Luis Abinader a Manzanillo, en la provincia de Montecristi. Allá el presidente encabezó la construcción de un proyecto energético a base de gas natural. Eso va a reactivar la economía de Manzanillo, la provincia entera. Hay una inversión de 585 millones de dólares. También el presidente encabezó la construcción de un helipuerto. Allí en Manzanillo va a tener una pista de aterrizaje, va a tener un área verde, va a tener 2 parqueos para aviones. Un helipuerto no es un aeropuerto tan grande, pero para esas comunidades de la línea que siempre han sido olvidadas por todos los gobiernos. El presidente se ha trasladado allá y está trabajando en esa zona. Dice que el proyecto de gas natural va a crear entre 1.500 y 2.700 empleos en esa zona. La línea noroeste siempre ha sido uno de los lugares, el sur profundo, como decimos nosotros. Así es. Y la línea noroeste siempre ha sido los lugares más marginados, de menos desarrollo que tiene el país. Pero ahora veo que el presidente se está trasladando a esa zona, al sur, a la línea noroeste, y con ese proyecto de gas natural esperamos que la factura eléctrica llegue a lo más desposeído a precio cómodo, porque con gas natural la factura eléctrica está muy alta, y si vamos a utilizar gas natural, esperamos que esa comunidad de toda esa zona, donde se va a instalar ese proyecto energético a base de gas natural, pues que reciban su servicio a bajo costo y que puedan beneficiarse, y que esos empleos, bueno, Infotel le toca ahora preparar esos técnicos para que esas comunidades reciban esos empleos. Yo quisiera también que el presidente y la gente de ahí, de los líderes, se interesen también, licenciado, por la presa de Guayubín. Yo siempre tengo ese interés de que ahí en Guayubín se construya una presa. Eso es una tarea pendiente que desde hace mucho tiempo, que uno no entiende por qué. En campaña todo el mundo sabe que hay que hacerla. Sí. Pero cuando se está en el poder, me encanta la teoría de los cubanos, que dice que una gota de agua no puede ir al mar. Hay más de 2.000 presas en Cuba. Entonces, pequeña presa. Claro, aquí tenemos 300 y algo. Y entonces, ¿qué pasa? El que le da seguimiento al río, se podrá dar cuenta cómo el río llega al mar y entra impunemente, porque hay que hacer unos embalses, contraembalses necesarios en el tratamiento. Aquí hay como 8 o 10 presas en el país. En el país, entre diques y cosas que hay casi 300, 280. Pero con diques, con cosas, presas como 8 o 10 nada más. Son pocas, grandes con capacidad de generación y eso. Son pocas, pero hay que seguir ampliando el tema. Y usted hablaba de generación de energía, la energía eólica, la energía que se genera también a través de las corrientes del agua, es una de las tendencias hacia donde ha ido caminando la generación de energía. Ya el esquema de generación con combustibles fósiles ha ido desapareciendo. Quienes le damos seguimiento al tema internacional, podemos ver lo que está pasando en Colombia con la llegada de Petro, que es un ambientalista y como viene de esos espacios de la selva, ha empezado a desmontar muchísimas cosas para ir transformando la matriz energética en algo más compatible con el medio ambiente. Bueno, el presidente de Colombia está transformando, tiene un pensamiento nuevo y yo creo que se necesitan muchos líderes en América Latina que sepan que la presidencia de la República
es una posición que Dios y el pueblo se la dan para que les sirvan a la sociedad, para que no sean títeres de nadie, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China. No, 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 no. Ha dado cátedra. El miedo y lo que se quería vender en contra de Petro era que iba a ser un dictador. Y ha sido hasta ahora un presidente, yo no le digo ni siquiera presidente, ha demostrado en poco tiempo el nivel, la estatura de estadista, que eso le queda grande a mucha gente. Sí, es verdad. No todo el que es presidente es estadista. No. Se ha demostrado que le pesa el ruedo y que tiene visión y que es un estadista. Políticos hay un montón, presidentes hay un montón. Y aspirantes también. Estadistas con visión, con un compromiso de desarrollar y transformar un país. Hay poco. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces se llega a la posición a repartir favores, no a pensar en la gente. Y ese es el problema mayor, que cuando usted llega a repartir favores y a decirle a Antonio que fue el que me dio, el que me pagó la campaña, y que yo no puedo pelear con los empresarios, y que yo no puedo hacer esto, y que no puedo pelear allí, los países siguen en el mismo o en la misma situación que usted encontró, y a veces hasta se empeora, porque el compromiso tiene que ser con transformar un país. Rompió todas las barreras para poder ser presidente, y ha demostrado y ha dado cátedra de que tiene condición y categoría de estadista el amigo Petro en Colombia. Eso es verdad. Licenciado, aquí se creía que el único que podía ser presidente de la República era el doctor Joaquín Balaguer. Gente de Balaguer, es verdad, Balaguer es un estadista. Pero don Antonio Guzmán, un hombre de poca formación intelectual, si usted lo compara con Joaquín Balaguer, pero don Antonio tiene un pensamiento democrático mucho más profundo que Joaquín Balaguer. Don Antonio, y dio cátedra de estadista, como usted dice. Y hay que ser, en algún momento, en República Dominicana, el concepto debate hay que seguirlo ampliando. Porque, ¿qué es lo que tenemos en República Dominicana? Que si tú no coincides conmigo, tú eres mi enemigo, o tú estás hablando de mí. Ahí está Meléndez acabando con don Antonio, porque no coincido. Entonces, el elemento del debate hay que ampliarlo. Y que los candidatos, que las sociedades, que las universidades puedan expresar. Para mí, Balaguer no fue, ni es, ni será nunca un estadista. Porque el elemento fundamental de una visión de Estado es el desarrollo de las siguientes generaciones. Balaguer era un politiquero que le gustaba el poder. Su paso prolongado por el Estado le dio un conocimiento. Ahora, ¿podemos decir que Balaguer creó una generación de pensamiento? No, todo lo contrario, los asesinaba. Balaguer dejó este país en un cuarto grado de primaria en promedio, porque no creía en la educación. Entonces, él dijo una vez que los profesores eran analfabetos aquí en el país. Exacto. Si usted, como estadista, no logró ni siquiera desarrollar un liderazgo en su partido. No. Ni siquiera en su partido. Entonces, él no cree que... hay que en algún momento debatir, porque mucha gente habla del estadista Joaquín Balaguer. No generó ni en el tema económico, ni en el tema institucional, ni en el tema educativo, ni en su partido generó absolutamente nada. Entonces, ¿qué sí fue? Una persona que se prolongó en el tiempo porque era un títere de los americanos, y los americanos como pieza clave para el control de este espacio lo apoyaban en sus fraudes y sus aventuras. Pero pusieron ahí, estadista, lo pusieron en 1966 ahí. Un país que usted lo deja en un cuarto curso de primaria, yo creo que es imposible. Él no creía en eso, y da pena que este hombre con un nivel intelectual tan profundo como Joaquín Balaguer no creyera en la educación, no creyera en el desarrollo, como usted dice, de un pensamiento nuevo, la nueva generación. A cada rato llegaban y militarizaban la UAS, y muertos, y tiroteos, y gente golpeado. Vino don Antonio Guzmán, venga la gente de la UAS aquí, vamos para allá, ¿qué es lo que quieren?
Es que ese es el detalle. Entonces usted dice, pero ven acá, un intelectual de la categoría de Balaguer y un hombre de pocas luces intelectuales como don Antonio Guzmán viene y de que llega al país a presidir el Estado, lo primero que todos esos generales reaccionarios le echó para afuera. Vino una nueva generación de oficiales. El país estaba, el exilio estaba lleno de dirigentes de la izquierda. Venga todo el mundo Nosotros para acá, somos para el país. tan sinvergüenzas en este país, tan sinvergüenza, una clase política tan rastrera, que en el año, por un tema meramente político, por una chiva que estaba amarrada y que para que la chiva no se soltara, que ese señor fue declarado padre de la democracia, por el PRD. Ay, Dios mío. Por un gobierno del PRD. Ay, Dios mío. El PRD que fue, y su militancia, quien mayor sangre aportó para el retorno de la democracia. Sí, y cuando llegamos en los años 2000, vamos al Congreso y le otorgamos la categoría a un dictador, a un represivo y un asesino, la categoría de padre de democracia, por un asunto meramente político, sí, de un proceso de reelección que estaba buscando el presidente Hipólito Mejía, que es algo que en la historia hay que en algún momento revisarlo. Padre de la democracia, un señor como este. No, nunca creyó en la democracia. Pero usted sabe lo que decía el presidente Balaguer. Y vamos a hablar del presupuesto ahora. Sí. Sí, lo que usted iba a decir. Mandaba el presupuesto al Congreso Nacional y no aceptaba una mínima modificación al presupuesto. Él llegaba con la Comisión de Desarrollo, el equipo económico, y aprobaba el presupuesto, como controlaba el Senado y la Cámara de Diputados, lo mandaba al Congreso y no aceptaba una mera modificación al Congreso. Ahora el presidente Luis Abinader y Hipólito Mejía también, Leonel Fernández, hay que decir lo que es verdad, sí. Danilo Medina, mandaban el presupuesto al Congreso y el Congreso lo modificaba. ¿Usted sabe lo feo de lo que hemos dicho? Que de Balaguer hacia acá, los presidentes se han preocupado más por parecerse a Balaguer y menos a Bosch y menos a Antonio Guzmán. Eso decíamos la licenciada Marily Martínez y yo, que Leonel Fernández se parece más a Joaquín Balaguer que al profesor. Todos, porque aquí hemos tenido muy pocos estadistas. Yo discutía, tengo mis diferencias, pero yo discutía con alguien que la visión de Hipólito Mejía y del gobierno, siempre la voy a defender, don Antonio. Al Hipólito que por encima de todo el mundo dice aquí va a haber una ley de seguridad social. Bueno, ahí hay que... Por encima de todo el mundo. Ahí hay que ponerle un 100 a Hipólito Mejía, porque esa ley de seguridad social... Un presidente que quiso generar equidad y dice, no, pero que aquí tiene que haber una ley de desarrollo fronterizo. ¿Y lo hizo? Y nos hemos pasado 20 años quienes creemos en eso defendiendo la ley de desarrollo fronterizo. Aquí no había esquema de seguridad social. Una cosa que se llamaba de que el seguro social para los trabajadores. Hipólito es quien crea el Ministerio de la Mujer. Hipólito, en el gobierno de Hipólito, que se crea el Ministerio de la Juventud. Y decía Duarte que lo primero es ser justo. Ser justo, lo primero. Lo primero. Si querés ser feliz. Y yo digo que en los últimos tiempos nosotros hemos tenido dos presidentes con mucha visión social que piensan en la gente, que es el presidente Hipólito Mejía y el presidente Danilo Medina. No se le puede quitar. Pero Danilo comenzó, como Danilo Medina comenzó y como dice un viejo radio, no es como usted comienza, es como termina. No, porque el tema, hay que quitarle al arroz, se le quita la paja. Sí, el tema de Danilo, sus hermanos, corrupción es otra cosa. Ahora, el tema del 4%, la creación de los INAIPIS y todas esas cosas. Corrupción, un montón. Pero yo estoy hablando del tema, como lo hubo en el gobierno de Hipólito, ahora estoy hablando del enfoque. Aquí nadie ha hecho más acueducto que Hipólito Mejía. No. Si usted busca fotos
usted va a ver a Hipólito abriendo una llave. Y por eso yo estoy hablando del sentido social, no de cosas que hay de que para estar beneficiando a gente. Estoy hablando la visión de hacia donde usted quiere. Sociedad, de decirle, como no, sociedad, pero mire, yo trabajé en la parte de la ley de desarrollo fronterizo en el año 2000. ¿Usted sabe cuál era el sentido de eso, don Antonio? Para enlazarlo con algo que estamos viviendo ahora. En el año 2000 empezó un desborde de los espacios rurales a los espacios, a los otros espacios. Se preveía para el año 2000 que íbamos a tener la realidad que estamos viviendo ahora. Tenemos un 80% de gente residiendo en la parte urbana y menos de un 20% en la parte rural. Y eso nos ha generado todos estos elementos de violencia, todo este asunto del tránsito, de que nada funciona. Y eso se empezó a trabajar en el 2000 para decir que, no, pero si tú vienes a la ciudad a buscar un empleo, yo te voy a poner una empresa en Dajabón para que te quedes allá. Yo te voy a dar una guagua para que tú trabajes allá, en la noche vengas a tu universidad y posteriormente te regreses. La ley se cayó porque tenemos un liderazgo político y un liderazgo empresarial, don Antonio, que no entiende estas cosas y dicen, no, una ley para beneficiar a empresas. Esa ley tenía más un sentido social que un sentido comercial. Pero estoy hablando de Hipólito Mejía. ¿Qué tumbó a Hipólito Mejía como político? La debacle de los bancos. Pero ¿qué hizo Hipólito Mejía después de esa debacle bancaria, de una situación tan difícil que se le presentó al país con la crisis bancaria? Que yo creo que le pagó a los ahorrantes. Dijo, no, pero los ahorrantes no tienen que perder su dinero. ¿Y qué hizo la Asociación de Bancos? Después que criticaron a Hipólito, le dijeron de todo, hacerle un reconocimiento a Hipólito Mejía, el ABA, la Asociación de Bancos, tuvo que hacerle un reconocimiento a ese señor. Yo siempre he creído que Hipólito Mejía es una persona con mucho sentido, que es un chabacano, que a veces habla no, esa es su forma, esa es su forma. Es que los campesinos somos así. Pero él como ciudadano, como persona, yo creo que tiene un gran sentimiento por el desarrollo de la sociedad. Mire, pocos presidentes, y yo en lo que tuvimos en el PRD, nunca fui de la tendencia de Hipólito. Como lo estoy diciendo, los dos presidentes con más visión social, con sus defectos y virtudes. Incluya tres ahora con Luis Abinader. Hay que dejarlo que termine. Que termine, pero cuando menos todos los años ya se está dando cuenta el país de que Luis Abinader también tiene un pensamiento de desarrollo social, licenciado. ¿Y quién se había preocupado por el sur del país? Vaya Bahía de las Águilas, Pedernales, todo lo que está haciendo en esos hoteles, es el helipuerto en Manzanillo. Los pobres no tienen helicóptero. No, pero va a crear muchos empleos. Ahí. Yo hubiese relanzado el proyecto. El proyecto minero. De Manzanillo, lo que era eso. La Grenada, puede ser una empresa norteamericana. Que eso absolutamente en materia minero, yo creo que eso también hay que relanzarlo ahí. Hay que relanzarlo. Esos negocios lo que hacen es quitarle a la sociedad, porque lo que le dejan es el hoyo y entonces se llevan el helipuerto. Eso es para los ricos, los pobres no tienen. Los pobres no tienen helipuerto. Eso va a crear muchos empleos. Antonio, nos dicen que tenemos que ir a la publicidad. Vamos a pausar ahora y volvemos. Yo quiero cuando retornemos, que tratemos un poco el tema que fue el tema principal de esta semana y fue el impasse entre el gobierno dominicano y el encargado de negocios de Estados Unidos, el tema del Central Romana y el tema con la migración haitiana, que es un tema de capital interés para el país, nos ha dado mucho dolor de cabeza porque hemos sido muy poco serios e irresponsables con él. Lo vamos a tratar después de la pausa.
Continuamos aquí en Visión Política. Yo quiero hacer, don Antonio, con la anuencia suya y los televidentes, brevemente, un recorrido por lo que ha sido el tema haitiano en República Dominicana y la realidad que estamos viviendo. A partir del año, y mencionamos a Balaguer, y lo quiero traer como punto de partida de lo que estamos viviendo. En el año 94-96 se empezó una campaña despiadada contra el doctor José Francisco Peña Gómez, restregándole en la cara su color de piel. Una unión nacionalista, supuestamente nacionalista, compuesta por el doctor Vincho Castillo, este señor que fue una vez Jotin Curi. Sí. Siempre fue, se formó en ese momento lo que se llamó el Frente Patriótico, que tenía como objetivo impedir que el haitiano Peña Gómez llegara a la presidencia del país, porque él y sus amigos de la Internacional Socialista lo que querían era la unificación de la isla. Esa fue la teoría y ese fue el lema de la campaña, el camino malo. El haitiano no se podía dejar pasar. el Frente Patriótico. A partir de ahí, los liberales de Washington y Peña Gómez, que quieren unificar la isla y no se puede, hay que cerrar el camino, este es el Frente Patriótico porque la patria está en peligro si Peña llega. A partir de ese momento, 94-96. Una campaña despiadada Sí. de ese remanente del trujillato que había aquí en el país. Desde ese momento hasta la fecha, el tema haitiano pasó de ser un tema de Estado a ser un tema político, donde mucha gente que no tiene material ni capacidad para debatir ni profundidad para tratar un tema, cuando no haya que hacer se monta en el tema haitiano. Okay. Y desde ahí hemos tenido, porque ¿qué pasa? Los vinchos estuvieron en el gobierno de Leonel manejando migración. Sí, sí. Y usted sabe que es el periodo donde más haitianos entraron al país. ¿Por qué? Porque aquí no hay una postura seria con el tema migratorio. Y lo ha demostrado el Listín Diario en esta semana, que ha hecho publicaciones del 2015 a la fecha, cuando estaba en Diario 55, me pasé todo el tiempo diciendo esto. Con 5 consulados han dado 1 millón de visas. ¿De 2015 a la fecha? 1 millón de visas se ha dado. Los consulados, por el tema actual que vive Haití, están cerrados y se siguen emitiendo visas. Del 2015 a la fecha. Es decir, que de 2015 al 2020 estaba el PLD en el gobierno. A la fecha. Porque sí, están ahí los consulados. 7 años. Entonces, ¿cuál es el tema? Ese es el tema. Tenemos un tema que desde el 94-96 ha sido bandera política de grupos políticos. En este momento, los grupos que promueven esa idea son más. Porque antes teníamos a los Vinchos y a Consuelo que voceaban, pero nadie le hacía caso. Ahora tenemos a Abel Martínez. Tenemos a, ¿cómo se llama el nieto de Trujillo? A Ramfi Trujillo, Trujillo sí. Y tenemos al Partido Reformista y tenemos a los Vinchos. Entonces este es un tema que ha tomado importancia porque hay políticos que no tienen nada que exhibir y se montan en el tema. No tienen propuesta. No nada, no decir nada, que nos van a invadir, porque usted se pregunta, ¿dónde está el plan de fusión? En la cabeza de esos grupos que siempre, desde que querían impedir que Peña llegara al gobierno, han utilizado este elemento. La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta, porque lo quiero hacer para aclarar, porque hay mucha gente encargado de negocio. ¿Qué fricción hubo ahí con el Central Romana? ¿Qué fue lo que hubo ahí? Mire, voy a aclarar eso. Yo no tengo que defender a americanos, ni tengo que ver. Yo no tengo que defender eso. Ahora, creo que el país manejó mal el tema. Muy mal. El gobierno manejó este tema muy mal. Bueno, mire, el presidente dijo que estaban parados en la Constitución. No, sus agentes, presidente, están violando
la Constitución y la Ley de Migración. En días pasados que usted lo vio, Sí. usted sabe que hubo una crisis porque militares y policías se metían a maternidades a sacar parturientas. ¿Es verdad? No, eso, nosotros lo dijimos aquí, la licenciada Marily Ibarret Martínez y yo, que, ok, nosotros necesitamos... No, pero espérese, para sí, que sí. llevamos eso y después usted me diga. Ok. Se metían a maternidades cuando nuestra ley contempla. Eso es inhumano. No. Cuando nuestra ley contempla, porque es un derecho universal, que ni niños ni embarazadas pueden ser tocados, se ponían a hacer operativos en entornos de hospitales y atrapaban y apresaban a embarazadas. Pero tenemos el caso, que es el que detona esto, de lo que pasa en Dajabón. Militares metiéndose a casa de dominicanos y apresándolos, confundiéndolos. Porque son morenitos. Confundiéndolos. Porque son morenitos. Oiga, confundiéndolos con haitianos. Primero, el domicilio es inviolable. Usted sin la orden de un juez no puede Usted entrar no puede a una casa. penetrar a una casa, a un domicilio. Es cierto que entraron a casa en Dajabón. Usted la escuchó. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la Embajada de los Estados Unidos? Que emite una alerta y le dice a sus ciudadanos de color que si vienen al país, tengan cuidado con ese frenesí, porque aquí el que no habla español y es prieto es haitiano. Bueno. Esa fue la detonante. La alerta que siempre lo hace en el aspecto médico, en el aspecto migratorio. ¿Y qué consecuencia? Que yo entiendo. ¿Y qué consecuencia trajo esa alerta de Estados Unidos? ¿Qué consecuencia trajo? Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene una respuesta no de Estado, sino política. Con el Central Romana. No, eso no tiene que ver. El Central Romana es una empresa norteamericana. Sí, pero que le prohibieron la entrada de Pero usted sabe por qué. No refinada. Eso no tiene nada que ver con el tema. Con la respuesta del gobierno, incorrecta. Porque, ¿cuál era? Entiendo yo, debió haber sido la respuesta. Miren, hay exceso, como lo hay en todas partes. Okay. Hay exceso de los agentes, pero eso no es una política de Estado. Es verdad que hay agentes que por demás eso es un negocio. ¿Usted sabe lo que hace? Que los haitianos lo agarran y con 10,000 pesos vuelven para acá. No lo sueltan. Bueno. Entonces, ¿cuál es el tema? Es ese que nosotros nos hemos montado. Ya el tema no es político, sino que el gobierno dominicano ha asumido el tema como bandera. Y tiene que manejar eso mejor. Entonces, ¿cuál es el asunto? El tema no puede ser político, porque nosotros tenemos que darle a ese tema una solución. Con lo que están aquí, no con lo que está pasando para allá. Lo que está pasando de la frontera para allá, eso es tema de los haitianos. Ahora, con la migración que tenemos aquí, porque aquí hay un montón de venezolanos que están teniendo hijos, que están naciendo aquí. ¿Cuál va a ser el estatus? Aunque ahí no hay problema, porque son blancos y son buenos mozos y nos cruzamos. Pero entiendo que las cosas... Eso no puede seguir así. Las cosas de Estado... Hay que respetarle a esos haitianos sus derechos. Nosotros dijimos aquí, la licenciada Marily Martínez y yo, que si se va a deportar un ciudadano o una ciudadana haitiana, no se pueden dejar los hijos aquí. Eso hay que ir a su casa, no se le pueden quitar su pertenencia. Como usted dice, yo creo que eso se ha manejado mal. Licenciado, vamos a pasar a otro tema ahora importante. Entonces, dejemos de estar jugando al patriota, porque en el jueguito de jugar al patriota nos estamos metiendo. Y si hay algo que un país que vive del turismo, de la inversión, debe tener, es una imagen correcta. Yo no estoy diciendo que violemos la ley. No, jamás. Ahora, don Antonio, yo le voy a hacer esta pregunta que se la hago a todo el mundo. Usted ha escuchado muchas veces que Haití es una amenaza para nuestra soberanía. ¿Verdad que sí? Entonces, niño. Mi pregunta es, ¿por qué si Haití es una amenaza para nuestra soberanía, no hacemos lo que hizo o lo que hacen regularmente los países? Si tú eres una amenaza para mí, yo rompo contigo. ¿Y usted sabe cómo es el mercado de República Dominicana? Pero se supone que yo debo proteger. Pero proteger. Sí, pero ese es el mejor, uno de los mejores mercados que nosotros tenemos. Ahí se manejan 1.200 y 1.300 millones
anual. Ese es un mercado que nosotros tenemos. Cayó donde yo quería. Entonces, al pueblo le vendemos pan y circo con el tema haitiano y tenemos 6 consulados vendiendo visa a $800. Y metiendo para allá hay un comercio de 1,000 y pico de millones anual. Entonces, vamos a ser serios. ¿Qué política tatiana es ese entonces? Vamos a hacer, porque el tema se está saliendo de la mano. Sí, por la hipocresía y por el tema, manejarlo políticamente. Vamos a crear un esquema. Licenciado, vamos a ver la renuncia ahora, vamos a ver las actividades que hay en el Cibao. El PLD tiene hoy en Alto del Yaque, Canca la Reina, Tamboril, Esperanza, Laguna Salada, el municipio de Mao, la provincia de Valverde. Usted sabe que ahí... ¿Qué ha pasado con eso, con la visita a Tamboril y a Alto del Yaque? ¿Qué ha pasado ahí? Charlie vino a hacer labores bomberiles, de bombero. Dice... Porque en Tamboril perdieron el alcalde, Angiolino, que se fue, en la Canela también se va. En Alto del Yaque, Fermín Noesí, dice que se fueron ahí 10 de 11 presidentes de intermedio, un miembro del comité central, 2 regidores, un vocal, 2 directores de distrito y 180 presidentes de comité de base en Alto del Yaque. ¿Usted sabe cuál es el resultado de eso? Y Mariotti está para allá. Sí, vino a pagar. Y a Tamboril y a la Canela. Bueno, mire, ese tema. Pero háblame de Tamboril, que a usted le gusta eso de Tamboril. No, es que yo... Con Angiolino, ¿qué es eso? Mire. Angiolino se fue. Sí, Angiolino será el candidato del PRM. ¿A dónde? En Tamboril. Licenciado, eso hay que esperar. ¿Esperar qué? Hay que esperar. Mire, Antonio, hay que esperar, licenciado. Pero oiga, no hay que esperar. En Villa González también Fabio Vanega, que fue síndico del PLD 2010-2016, próximamente tiene una juramentación y se va para el PRM. ¿Qué le aseguraron? No sabemos, licenciado. Entonces... Y Julio César Valentín, que también, un movimiento que va a quedar, justicia social. Valentín está ahí, pero también se puede decir que puede dar un giro. Pero un movimiento justicia social, ese es el movimiento que él va a crear. Y todas esas renuncias que usted ve, usted hablaba de eso, me decía ahorita, mire, licenciado, esta gente renunciando para buscar la misma posición, eso va a traer problemas. Nadie se va a otro partido de que vine porque... Nadie. Cuando alguien da un paso es porque hay alguna garantía de algo. Un alcalde, es difícil ser alcalde de la oposición, dificilísimo. Ahora, cuando usted ve que alguien se va, pues yo no voy a dejar de ser alcalde de mi partido, que soy el candidato. Pero en el partido de Jabón había sido 5 veces alcalde en el partido de Jabón y se fue para el PRM. El de Guayubín ha sido como 3 o 4 veces también, que su papá es de Villa González, apellido Toribio. El de Montecristi también... Pero no es la veces, porque Angiolino ha sido muchas veces. Ahora, ser un alcalde sin el apoyo gubernamental es difícil. Y entonces, el que se quiera hacer cosas mentales de pensar que alguien se fue por amor a la patria, porque los que estamos abajo somos los que somos pasionales y no hacemos esto o hacemos aquello por amor, por esto, por aquello. A esos niveles se actúa por conveniencia. Entonces, ¿cuál es el tema? Que eso no termina ahí. ¿Con la renuncia no va? No, con la entrada de alguien a un partido, eso no termina ahí, porque voy a poner el caso, que yo he estado trabajando porque tengo amigos y tengo equipos allá en Tamboril, y de hecho estaba en Tamboril el jueves. Allá habían 2 candidatos, el PRM tenía 2 candidatos, que era Juan Bosch, y estaba Leandro, que es parte del equipo al que nosotros pertenecemos. Okay. ¿Qué sucede? Que si Angiolino finalmente pasa al PRM, ni Juan Bosch, ni Leandro podrán ir a las bases a preguntarle porque los dueños del partido le entregan la candidatura. La licenciada Marily Baré siempre ha dicho una cosa que yo creo que eso es importante, que el partido convoque convenciones, que vayan a convenciones. No, pero espérese. El que quiera un puesto que... Pero exacto, yo paso a un partido nuevo, yo voy a ir a convención, ¿con qué militancia? No la tengo. No tiene base. Entonces... ¿No tiene estructura? Yo estaba en un programa el jueves en Tamboril y le decía esto a mi amigo Juan Bosch. Y se lo quiero decir a mucha gente que están viendo este programa. Cuando nosotros un grupo salimos a proteger la democracia interna,
para evitar que los dueños ratificaran su poder, muchos nos decían, es que ustedes nada más quieren estar peleando, ustedes se joden, esto, ustedes están igual que Guido, que nada más haciéndole caso a Guido que peleando. Hoy, esos que nos decían eso y se veían felices en la convención de empleados, que tenían aspiraciones. Mire, aquí en Santiago está comprometida la candidatura senatorial. Y aquí está comprometida la candidatura a la alcaldía de Santiago. Y hay comprometidas diputaciones. Licenciado. ¿Quién la decidió? No. Licenciado, oiga, estamos muy lejos todavía. No, al año que viene estamos en un año preelectoral. En octubre. Pero hay que empezar. Hay que elegir los candidatos. Exacto. ¿Y usted cree que yo voy a abandonar un partido para dar un salto al vacío? Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Eso que aplaudían sonrientes en la convención de empleados. ¿De empleados? ¿Y por qué convención de empleados? ¿De qué era? Ahí llaman a votar los empleados. Los empleados del gobierno. No. Entonces, esos que sonrientes estaban en la convención de empleados, ahora no se quejen cuando vengan y le digan que Antonio lo van a traer de Villa González a ser el candidato, o es Prensejo, o es aquello, o es este, porque yo soy el dueño, yo soy el caudillo, yo soy el que decido. Eso no lo creó nadie, lo crearon ustedes con su voto. Y eso la militancia es bonito cuando se está en el gobierno. Cuando usted sale del gobierno es que usted ve los errores que usted cometió como lo está pagando el PLD ahora. 20 años un partido sin hacer proceso, un partido natimuerto, y ahora se han dado cuenta que no tienen partido. Y se les está desangrando, desintegrando. Pero todo el mundo creía, licenciado, que ya con la escogencia de Abel Martínez y nuestro parabienes licenciado Abel Martínez, porque usted ha recuperado su salud. Eso fue una novela mal contada, pero está bien. ¿Usted cree que no? No. Cuando él metió, ¿usted sabe en qué se montan? En la teoría de tres patines, que dice que cuando se mete la pata y se saca pronto, se queda bien. Porque a nadie le da, usted estando, por ejemplo, como yo estoy, usted me está escuchando que mi voz está normal, pues yo mañana no puedo ir que tener neumonía ni tener una cosa. Se recuperó pronto, licenciado Abel Martínez. Eso fue una novela. Pero ¿cómo tú pasas? Mis bendiciones para que sí. ¿Cómo tú pasas? Que sigue recuperando su salud. De estar en un evento, porque el que le va a dar una neumonía, le da una neumonía, es una secuencia. No, fuerte, no, pero espérese, es una secuencia de unas gripes que se te convierte en neumonía. Tú no puedes estar en Asua, nítido, voceando una cosa y decir que, tengo, ¿y cómo se forma una neumonía de un día para otro? Bueno. Pero al final, usted decía de lo que ha sucedido con la escogencia de él, siempre lo he dicho, para liderar un partido, usted tiene que tener condiciones, que es lo que a él le pasa. Licenciado, antes que terminemos, renunció también del PLD el licenciado Luis Estrella, él de aquí de Santiago, y él estaba de enlace en la provincia María Trinidad Sánchez. Se seguirán yendo. Pero hay una estampida de porque, dirigentes. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo estoy diciendo con lo que pasó en el PRM, de que se impuso una dirección, pero ¿por qué usted no ha visto a Margarita sentada en ningún proceso? Ni ve a Domínguez Brito, porque no están conformes. Ahí hubo una situación que qué mal que tocamos el tema a última hora. Pero todo el mundo... Porque ahí se le corrió por tercera a la gente. Y cuando usted, que es el garante, porque en los partidos no hay árbitro, si tú no eres un descerebrado que anda atrás de una gente, te parten. Pero y en lo que pasó en esa convención del PLD, lo vamos a tratar en otro programa, pero por eso el disgusto de mucha gente, el disgusto de Francisco y el disgusto de Margarita, porque no fue de todo tan hermoso en una convención. Porque se decía que Danilo Medina estaba apoyando primero a Margarita y vemos que entre Domínguez Brito y no sacaron 20 que ninguno. Le corrían por tercera. La línea cambió. Entonces la línea cambió última hora. Decían que los dirigentes del PLD que estaban con Margarita... Ya nos va. Un segundito. Miren, cuando usted tuerce la voluntad, cuando usted se convierte en antidemocrático y usted quiere imponer su voluntad, al final del camino las cosas no le salen bien. Y a Danilo no le está saliendo bien lo que él hizo. Y usted sabe también a quién no le salió bien. A Hipólito.
cuando se ensañó en contra de Milagro para imponer A Miguel Vargas a una Maldonado. porquería como Miguel Vargas, y le salió mal, y terminó Miguel Vargas hasta expulsándolo del partido, por querer torcer voluntades. Y eso es lo que sucede al final del camino, cuando usted tiene poder y no lo usa para desarrollar, sino para atropellar, que el tiempo le termina cobrando. Y creo que Danilo terminará en la misma situación de Hipólito, que al que él protegió para no dejar que el talento se impusiera surgiera, la voluntad del pueblo. ahí tiene. Miguel Vargas no me hace sombra porque es un hombre torpe, y Milagro es una mujer brillante, bien vista en la sociedad. Yo apoyo el que no tiene talento. Miren todo lo que hizo Miguel Vargas. Señores, el próximo domingo estaremos aquí, si Dios lo permite. Vendrá la licenciada Marily Barret Martínez. Licenciado, lo esperamos aquí el domingo también. Muchas gracias. Un saludo esta es mi casa. Al amigo periodista Leoncio Peralta, Así amigo es. mío de mucho tiempo. Así es que un saludo aquí, licenciado. Señores, hasta el próximo domingo. Buen fin de si Dios lo semana. permite. Buen fin de semana.